pues me da muchísimo gusto estar aquí, poder participar en esta conversación. Eh, Estoy muy alegre de que pueda estar aquí desde tan lejos John Hawkes, autor del libro que nos tiene hoy citados, a Eduardo Vázquez, que hizo el prólogo de este libro. Solamente quisiera comentar un poquito sobre John, el autor. Él ha desempeñado un sinfín de trabajos en esta vida. Bueno, primero lo saludo como colega actor, ha sido productor, director de teatro, malabarista, también ha sido servidor público, ha hecho muchísimo trabajo con el teatro en desarrollos comunitarios, actividad comunitaria. Justamente esta feria del libro el tema central se llama Comunidad en Acción. Así que John tendrá muchísimas cosas que decirnos. También es lector de tarot, entonces no sé si nos puede echar una cartita para que nos diga algo de nuestro futuro en materia de cultura. Y algo que ha hecho extraordinariamente bien y que lo hace muy cercano a Eduardo es la combinación de la teoría y la práctica. Porque igual que Eduardo, que es poeta y que también ha estado muy relacionado con el diseño de políticas públicas, con la actividad como servidor público, Eduardo fue creador, por ejemplo, de los faros, que pues es un concepto que tendrá, a ver si nos da tiempo de que John pueda conocerlo, pero es un modelo cultural que pone en práctica muchas de las ideas que están en este libro. Actualmente Eduardo dirige el antiguo colegio de San Ildefonso, entonces, bueno, tenemos muchísimo en común. Lo que pensábamos es hacer una una plática absolutamente relajada sobre la sustancia de este libro que tanto Eduardo como yo consideramos que hoy en día es de lo más pertinente, porque estamos viviendo un clima de mucha discusión en cuanto a las políticas de cultura, mucha discusión, mucho caos, muchas versiones encontradas, y creo que este libro está proponiendo un modelo pues muy, iba a decir vanguardista, aunque bueno, muy propositivo, con modelos que son muy atendibles y que nos pueden guiar en una discusión productiva. Entonces, yo sugiero que abra la conversación Eduardo y empiece por platicar con John. No sé si están de acuerdo o si se les ocurre otra cosa, díganla inmediatamente. Va, pues yo te tomo la palabra, quizás haciendo un paréntesis y una pregunta. A todos los que nos están escuchando en este auditorio virtual, eh, que sepan que quienes necesiten, como es mi caso, la traducción al español cuando hable John, eh, en sus computadoras tendrán la alternativa de cambiar de lengua, de manera que van a tener que ir del español al inglés para tener las tres voces, para escucharnos los tres. También entiendo que está abierto un espacio de preguntas y Correcto. que pueden empezar a mandarla. Tenemos el equipo de San Ildefonso, está trabajando en los chats para ir pasando las preguntas, de manera que este diálogo no solamente será entre nosotros tres, sino entre quienes quieran además participar. Estamos presentando un libro, les presento el libro, aquí está. Estamos presentando este libro que tardó 2 décadas, su aparición original fue en 2001, ha tardado 2 décadas en pasar a esta traducción y divulgarse en México. Sin embargo, es un libro del que todo el mundo habla, por lo menos, digamos, se habla mucho en los ámbitos de la academia y de la gestión cultural, como un libro de referencia. Y hace un momento platicábamos con Daniel de que hay una paradoja muy interesante,
que es un libro que John Hawkes escribe pensando en un destinatario. Este destinatario es el funcionario público responsable del diseño de las políticas públicas, pero quizás ha sido menos leído ahí que en la sociedad civil, que en las comunidades eh, culturales que se relacionan con las instituciones. Y, eh, y es un libro que parte de propone una metáfora que ha sido profundamente exitosa. A veces, como muchas veces pasa, se comenta más de lo que se le conoce, el cuarto pilar del desarrollo, ¿no? Frente a la idea dominante, digamos, de que del siglo XX como una propuesta ya de vanguardia en su momento, de que el desarrollo, el concepto de desarrollo partirá de el desarrollo económico, en efecto, pero que tiene que ser acorde con el desarrollo social, pero que desarrollo económico y social tienen que tener como finalidad la sustentabilidad, el, eh, el, el respeto al medio ambiente, etcétera. Cuando esta idea fuerte se avanza, John Hawkes dice, señores, a esta mesa le falta un pilar, le falta una pata, se va a caer. Alguien decía hace un momento, a este gato no, le falta una pata. Porque el desarrollo social y el desarrollo económico y la sustentabilidad todos son entendibles desde la perspectiva de una visión de la cultura, es decir, una visión de la humanidad, de cómo queremos convivir, de cómo queremos compartir, de cuáles son nuestros deseos comunes, de cuáles son los objetivos de que de manera colectiva nos hacemos. Y eso sucede en el mundo de lo simbólico, en el mundo de la metáfora, en el mundo de la palabra, en el mundo de la creación, que es el mundo de la cultura. Si no se incluye al cuarto pilar del desarrollo a la cultura, este ser no sabe dónde ir, no hay destino. El concepto de desarrollo carece de destino. Y a partir de eso, digamos, muchos de los activistas en materia cultural intervienen diciendo falta el cuarto pilar del desarrollo, no está en las políticas públicas el cuarto pilar del desarrollo. Pero yo creo que este concepto en el libro, por eso es tan importante su aparición, es mucho más complejo, porque nos hace parte incluso de una que me gusta mucho eso de John, una crítica del lenguaje. Discute el concepto, por ejemplo, de desarrollo. Puede aplicarse el concepto de desarrollo a la cultura y propone una metáfora o una imagen que me fascina. Más que desarrollo, que tiene que ver ya con esta, digamos, malentendido de la sociedad contemporánea como crecimiento, acumulación, multiplicación de mercancías. John propone que la cultura lo que tiene es que ser vital, lo que tiene es que estar viva. Y estar viva significa que hable, proteste, diga, intervenga, sueñe, invente, etcétera, etcétera. Esa vitalidad de la cultura es la que va a darle vitalidad a todo el proyecto de una comunidad y de una sociedad. Hace 19 años que escribiste este libro, John. ¿Qué te dice hoy a ti? ¿Cuál es tu lectura hoy de este libro que tanto nos ha estimulado, que tanto nos ha dado que pensar? Y como crítico del lenguaje y crítico de la palabra, ¿cómo lees tú hoy el cuarto pilar de la sustentabilidad? Well, let me say first that almost immediately that I titled the book The Fourth Pillar, I became very dissatisfied with pillar as a metaphor, because now I look back on it, I realize that pillars are, in the first instance, a phallic image, a big, 4 big penises, which is a completely inappropriate metaphor. Also, I think pillars, in a sense, gives one an image of imperial architecture. That pillars in architecture, I think, are designed to make human beings feel small in the face of the massive institutional edifice that
pillar is not a good metaphor, and for years I've been trying to think of a more appropriate one, and I confess that I haven't been able to. And when I think of the four, I think of thinking of four perspectives rather than four pillars. So that's one thing that's occurred to me. Another is that, as you said at the beginning, that my original commission was to write a book to attempt to influence policymakers in the public sphere, and I think we failed to do that. Cultural policy to this very day is still focused almost entirely on arts and heritage, whereas for me, culture is a much, much, much broader concept than simply the arts. So that's one thing that has disappointed me. Although I must say that the 2020 Rome Charter, which is underway as we speak, is for me possibly the most interesting and forward-looking perspective on where culture fits, and I am very, very encouraged and happy that the Rome Charter is an activity that is now appears to be, well, it's that thing of out of COVID, out of the pandemic has come an opportunity to restate the importance of culture in the way that we think about ourselves. I wrote quite a lot in the 4 or 5 years following the publication of the book, that focused on trying to argue that four perspectives on how we live was a more exciting way of thinking about ourselves than the three that were originally there. But as you said, Eduardo, really my interest, and you say this in the prologue, the wonderful prologue that you have written to the book, and I must say that when I read your prologue, I thought, well, there's no point reading the book. Your prologue says it all much better than I ever said it in the book. But I guess another thing that I wanted in terms of language is the talking about the concept of development, that development has traditionally been seen as an idea to do with constant growth that is measured in terms of quantity and so on, whereas I think of development as being the opposite of envelopment. Now, I don't know whether that translates into Spanish very easily, but in a sense that I think envelopment is the process of enclosing things and in a sense shutting them down, and in that sense development as being the opposite of that is a process of liberation, is a process of encouraging new ideas, encouraging the exposure of old ideas that have been deliberately buried. That development in that sense is the unburying of valuable ideas and processes. So for me, there are always two things in my mind. One was the attempt to influence planning, the attempt to influence policy making, and from that perspective, what I argued was that planning, the very act of planning, the very act of making policy is a fundamentally cultural activity, that all planning is cultural.
so that an economic plan is cultural, that buried in an economic plan are a whole lot of cultural assumptions. And in that sense, the, there's an old journalist cliche about how when you approach an issue, there are 4 questions to ask: what, who, how, and why. And the environmental pillar covers the what, where are we, what are our resources. The social pillar covers who is making these decisions, who will they affect, and the economic pillar covers how do we produce, how do we distribute, and the cultural question is in fact a very basic one. It's why. Why are we doing these things? What are the ideas that inform the policies we are making? And the why is hardly ever addressed. And what I was trying to introduce in the book was the idea that the why is possibly the most important question of all. Why do we do this at all? But the other side of my interest, again, as you implied in what you said, Eduardo, was about arts practice, and my focus has always been on trying to imagine an arts practice that is deeply rooted in community, that we must recognize that creativity is the right of all people, that to place art in a sense with a capital A in the hands of artists with a capital A is basically inhibits the creativity of all. And after I finished writing the book, I started working with an organisation called Community Music in Victoria, which is a state of Australia, where what we did was trained local community members to lead singing groups in their communities. And for me, that process of trying to convince artists that one of their fundamental roles was to share their skills, to give confidence to local communities to make their own culture and celebrate their own culture was the most important thing. Now, the interesting contradiction about that was never at any point did that process attract state support. That the government was not interested in an arts practice that didn't involve professionals. And in a sense that disappointed me, but on the other hand, it created the opportunity of being able to develop arts networks that were entirely independent of state support. And that was just it was for me the most wonderful process of making creative and artistic practice something that was owned absolutely by the communities that were making it. Somebody else's turn now. Perdón. Hay hay tantos asuntos en el libro. La verdad que estoy, a ver, Eduardo, ayúdame porque realmente hay como muchos temas. Habría uno quizás a lo mejor que puede ser como benéfico para la audiencia que está con nosotros y que a lo mejor John como externo nos pudiera ayudar, ¿no? Porque qué camino, escuchándolo hablar de cómo él, esta activación comunitaria que hizo con la música no tuvo eco, son obstáculos a los que él se ha enfrentado todo el tiempo y son obstáculos a los que nosotros nos enfrentamos también aquí en México. Una dificultad de que la autoridad y los encargados de diseñar las políticas públicas escuchen.
escuchen estas nuevas ideas. Hay un problema cultural, posiblemente. Necesitamos un cambio en la manera en que se diseñan, un cambio en, por ejemplo, la participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas. Entonces, no sé, me gustaría aprovechar la experiencia que tiene John para, pues, para sugerirnos caminos. O sea, nosotros en Ediciones del Milagro, pues se nos ocurre editar este libro. Yo personalmente, pues tengo la idea de llevarlo personalmente a servidores públicos, hacer que le llegue al presidente de la República, a su esposa, a todos, ¿entiendes? Para que, a ver si lo pueden leer y podemos empezar a dialogar, ¿no? No sé, Eduardo, ¿cómo? Porque bueno, también hay mucha materia del libro que me gustaría hablar, entonces tú escoge. No, yo pensaba en, bueno, eh, el, eh, el tema de discutir el progreso, ¿no? Porque ese es el tema, cuando hablas de decrecer, es de discutir para qué hacemos lo que hacemos. Y después dijiste otra cosa, John, que era el fracaso. Decías, este libro era para funcionarios y la idea de que influyera realmente en el diseño de las políticas, en eso fracasé. Y te quiero comentar que hace unos segundos antes de entrar a esta conversación nos preguntábamos sobre eso, Daniel y yo, y Daniel decía, es que el fracaso en ese sentido de este libro, ¿por qué no es el lenguaje común en el diseño de las políticas culturales? Es porque es un libro, porque es una idea anticapitalista. Porque no promueve la acumulación, la multiplicación de productos, la acumulación de riqueza, la circulación del dinero, sino promueve otra cosa. Y esa otra cosa que promueve quizás es esta última pregunta, el ¿para qué hacemos todo esto? Y esa pregunta cultural que quizás para ir después a cuáles son las realidades de la vida cultural y cómo transformar la acción pública del Estado y de las propias comunidades culturales, partiría primero de preguntarnos ¿para qué? ¿No? ¿Cuál, ¿Tú cómo te responderías? ¿Cómo te respondes hoy esta pregunta? ¿Para qué tendríamos que construir políticas públicas? ¿Cuál es el Well, sentido? I'm, in a sense, I come from a very traditional uh, community arts practice where it, when I was a public official, there was always a the critique from the elites of community art was that the focus was on process, not on product. And and in a capitalist society, product is essential. There must be a commodity that can be given value to for the activity itself to be seen to have any value. And my position always has been that in a sense, that the product is irrelevant, that it is the process of creative practice. It is the activities that happen in the making of art that are the most valuable manifestation of art, not so much what the result is, but what happens in the activity itself. And that how on earth one can convince a traditional free market culture to accept that position is a challenge beyond my feeble brain, I'm afraid. I really I don't know what the answer is. And in the sense with the community music program, what I realized was that perhaps the intervention of government
however it happens, is negative. That really the challenge is to create self-sustaining networks within and between communities where the creative activity is valued by the communities themselves rather than than being seen to have value by some external institution. So really, I'm not answering your question. I don't know what the answer is, other than I pray that with initiatives like the 220 Rome Charter, perhaps the rhetoric of of how important creative and artistic practice is embedded within communities, when the recognition of how important that is in terms of human development, then we might see a change. Adelante, Eduardo. No, es que pensaba en otro malentendido, que esta idea del desarrollo, digamos, de la cultura comunitaria y de la construcción de procesos al interior de diversas comunidades para eh, eh, compartir creatividad, para estimular la creatividad, creo que a veces se ha malentendido en términos de políticas públicas con otra palabra que habría que poner en discusión, que es el acceso. Se piensa que lo importante es que las comunidades o la población o los públicos o el pueblo, o como se le quiera llamar, tenga acceso a la cultura, como si la cultura fuera algo que estuviera fuera de la comunidad, ¿no? Que es un bien que no produce la comunidad y hay que tener acceso, ¿no? Y entonces se equivoca el camino y se dice que se está haciendo cultura comunitaria porque se llevan acciones comunitarias, una compañía de teatro, un festival de música, compañías de danza, un cineclub, etcétera, a una comunidad y se piensa que ahí se resolvió una justicia, que ahí se hizo justicia social porque se hizo accesible lo que en principio parecería como un privilegio de las élites, se hizo accesible a los otros. Pero lo que me parece que está en el centro de tu reflexión y me parece que es mucho más valioso, es que lo que hay que hacer accesible son las herramientas o las capacidades para la creación, para el desarrollo de la creatividad. I think Sí, adelante. when we were doing the community music program, we began by saying that what we were was a training program, but what we realized in the end was that what we were was a confidence building program. That what we were doing in communities was validation and recognition of the inherent creativity and the inherent capacities within a community. That what they needed was confidence in their own production, in their own processes, and that artists can be enormously valuable in giving community activists the confidence to do what they do. That's my point, really. That there are a whole series of access issues, many things that communities need access to that they don't have, not least things like even time. You know, how do you have time to be creative? But really, the critical thing is a sense of confidence, is believing, being able to believe in
in what you are doing in your community, and that's for me the most important thing. That how do we inspire self-confident belief in a community's own creative practices, and then how do we offer communities, I guess, new ways of seeing the world. You offer alternatives that then a community can choose of their own volition as to what direction they wish to go in. And I'm not at all, I must confess in the end that ultimately I do come from an anarchist perspective, that I'm deeply suspicious of state interventions of any kind, really, no matter how well intentioned. That really it is the capacity of communities to feel proud of their own culture. And I mean, it's something, Eduardo, you were implying that one of the unspoken assumptions of a lot of state interventions is that communities lack culture, that they have no culture, and that what we are going to do is bring culture to the community. And that's complete nonsense. I mean, you cannot be a human being and not already have culture. The culture is part of us. So it is what makes us human, and that recognition, I don't know if any centralist government can ever accept that fact. A mí me gustaría preguntarle a John una idea que me llama mucho la atención. Él afirma en el libro que la diversidad cultural es un requisito para la sobrevivencia de la especie. Más allá de que sea una cosa de justicia social porque también veo que ahí está dirigiéndose al Estado. El Estado es quien debe, puede, tiene capacidad de garantizar la diversidad cultural, pero no por un asunto de justicia social nada más, sino, como John menciona, un requisito de la sobrevivencia de la especie. No sé si nos puedes ampliar esta idea. Well, I think it's exactly the same as the biodiversity argument. That the only way to address the problems, the issues that we face, is to approach them from as many different angles as possible. That there is never only one answer. There is never only one perspective, and that cultural diversity brings with it a multitude of perspectives, and it is in that exchange between perspectives that we find a way forward, that we find a way through. So there's that point that it is only through diversity that the world can survive, really. And just as we've come to understand that in a biological sense, I think exactly the same thing applies in a cultural sense. Pues el peligro del monocultivo. En la cultura también es un peligro el monocultivo, y terminar con la diversidad para imponer una sola forma de trabajar la tierra. Por ejemplo, en México el tema, John, del maíz, por ejemplo, está muy, muy relacionado a lo que estás diciendo. Hay una inmensa cantidad de maíces, y también hay, gracias a las grandes compañías de alimentos, la intención de ir homogeneizando y creando un solo maíz, ¿no? Aparentemente más rico y más fácil
pero sabemos, y lo dicen los pueblos, que eso puede terminar en el hambre, porque si perdemos la diversidad, pues, por ejemplo, una sola enfermedad podría acabar con todo el maíz, ¿no? Pero cuando hablas de la relación, algo que me gusta mucho, porque creo que también en cierta discusión política se tiende a pensar que hay que escoger entre apoyar al artista y apoyar a la comunidad, que fueran dos realidades escindidas. Y entonces apoyar a los artistas es apoyar a los privilegiados, apoyar a las comunidades es apoyar a los desvalidos. Y cuando te oigo hablar a ti, me doy cuenta, o no sé si lo estoy interpretando así, me gustaría escucharte a ti esta reflexión acerca de cómo es una construcción. En esa construcción lo más valioso es el derecho a transmitir, a compartir saberes, y que el llamado a los artistas a también a veces abandonar sus zonas de confort y encontrarse con otras realidades e interactuar con esas realidades. Esta visión, digamos, de terminar con zonas de apartheid o campos de concentración social, donde en uno están la gente de la cultura, en otro están los pueblos y las comunidades, y entender que se trata más bien de romper esas fronteras, de quitar muros, de acabar con esos muros y crear mayor diálogo, mayor comunicación. Es la tarea. No sé si me he expresado, pero decíamos en una charla hace unos minutos que a veces pareciera que se ha trasladado una lógica del 19, la lucha de clases, a el mundo de la cultura, y que se trata de terminar con la cultura del privilegio, entiéndase, los artistas profesionales, para apostar por una cultura de las comunidades o la cultura popular. Yo tengo la sospecha, y te la pongo en la mesa, de que esa lógica termina empobreciéndonos a todos, que la cultura que llamamos ahora de los artistas es siempre un fruto también popular, nace en las comunidades, se construye del conocimiento colectivo, de la memoria histórica de todos, y que separar eso y pensar en esas dos realidades como realidades contrapuestas, enfrentadas, solo trae pobreza y miseria. I agree completely. And I think I do not like to talk about obligation. I mean, there are those that argue that it is the obligation of artists to share their skills, to pass on their skills to others. Now, I am not convinced that it is an obligation, but I think it is a very valuable practice. For me, what constitutes an artist is obsession. That artists make what they make because they have some inner sense that this is what they have to do, that they can do nothing else other than make art. And that obsession is an obsession I admire and respect totally. That people that I would categorize as artists are people that are obsessives. Now, one can be an obsessive about that which one wants to make, and quite reasonably ignore what impact what one has made might have on the wider society, on wider communities. But as you've said, Eduardo, we are all social beings. We are all, whether we like it or not, deeply connected with every other human being on the planet, and in that
context, the artist has a hugely valuable function in terms of introducing to their communities or to communities that they visit or interchange with, that the alternative ways of doing things, of introducing skills. There are enormous range of practical skills that artists have that can be passed on to what you might call non-artists, I suppose. I mean, I find the whole arts thing in our country, I don't know what it's like in other countries, but our arts training institutions foster and encourage a sense of elitism. They convince you know, here a 17-year-old goes into a university to learn art, and I was going to say the assumption, but it is immediately put upon the trainee artist that the reason they are there is because they already have a vision, they already have a vision of the world that they have some right to express. And my daughter did a fine arts course at a university in Australia, and by the end of it was completely disillusioned about the idea of being an artist, because from the very moment that she began that training, she was being told that one of the most important functions of what she was doing was to be able to write and speak about the meaning in her art, that there was a presumption that an 18-year-old had a vision of the world, that they had a right and an expectation to present to the world as a product. And I guess what I'm saying is that the whole process within our society currently, in a sense of the manufacture of artists, is obscene, from my perspective. That I mean, there are many artists who said, if I could write about what I make, then why would I bother making it? That art is a connection to ineffable things. That art is a way of expression that goes beyond language, that goes beyond words. And I'm sorry, I'm being quite. I'm not expressing what I'm trying to say very well, but beyond that it is a hugely exciting and important function of people that see themselves as professional artists to engage with communities at the level of teaching skills, of what in our language we would call trade skills. I mean, in the olden days, art schools were very similar to trade schools. You worked in the studio, you got taught how to apply paint to canvas. You got taught how to cut a piece of stone. Now it appears, because art schools have become part of academic universities, you're not taught those things anymore. What you are taught is how to describe the idea behind the work that you are making, which for me is a completely pointless exercise. The work that you are making expresses whatever it is you want to express in itself. The interpretation of that work is the job of critics, not the job of artists. Is that helpful? Sí, sí sirve de algo así, hace todo más complejo, como debe ser, porque
Creo que me estaba acordando de un poeta que José Agustín Goytisolo, que tiene un poema eh, que dice que desde niño siempre le decían que él no servía para nada. Por eso es poeta, porque no sirve para nada, ¿no? Y quizás yo he pensado que el tema es la idea del ser, que la poesía o el arte no está, no está, eh, no puede estar, no puede ser servidumbre, pues, no está para, no es un mecanismo para llegar a otra cosa, es un punto de arribo. Y creo que eso pasa también con las políticas culturales. Se piensa que las políticas culturales tienen que provocar otra cosa, tienen que servir a un proyecto político, tienen que servir al desarrollo económico, tienen que generar rápidamente tantos puestos de trabajo, tienen que, etcétera, etcétera. Y no sé, y quizás hay que replantearlo en términos de que no son una herramienta para llegar a otro sitio, son el sitio al que llegar. Es decir, que en realidad el bienestar, el desarrollo social, incluso una economía sana, etcétera, lo que tendría que dar es ese espacio para tener derecho a lo que tú has dicho, que es el derecho a la creatividad, ¿no? Porque otra vez es muy diferente hablar del derecho al acceso a la cultura, para volver al tema de unas palabras atrás, al derecho a la creatividad. El derecho a la creatividad, por supuesto, pasa, pienso yo, no sé qué piensen Daniel y John, pero pasa desde luego por el acceso a las obras de arte, porque eh, un lector de libros es un ser creativo. Un buen lector de libros es como un buen violinista. No todo mundo lee el mismo libro. Hay quien lo lee con mayor profundidad, quien lo recrea. Cada lector del libro crea la novela en su imaginación. Entonces, esta idea de el público como un ser pasivo, como un ser que solo consume. Creo que aquí también hay una traducción del mundo de la economía. El público es en realidad otra manera de llamar consumidor, y el artista es el proveedor de productos. Y cuando tú hablas de procesos, hablas de otra cosa, hablas de lo que está en medio de la creatividad de ambos, de la creatividad de todos, y de esa creatividad, si podemos decir que sirve para algo, pues tú lo dices de una manera que me gusta mucho en el libro, ¿no? Que es esta idea de que y te voy a citar para dar un bocadillo del libro acerca de este porqué. Tú dices, porque las artes son la imaginación creativa en acción y en juego. Sus técnicas implican improvisación, intuición, espontaneidad, pensamiento lateral, provocación, sorpresa, concentración, heterodoxia, deconstrucción, innovación, fortaleza, capacidad y voluntad de escarbar bajo la superficie, más allá del presente, por encima de lo práctico y en torno a lo establecido. Y después de decir esto, dices, aspectos de la conducta humana que los científicos sociales han identificado como fuertes fuentes y manifestaciones de creatividad e innovación, los elementos esenciales para la supervivencia, que ya lo citaba de alguna manera Daniel. El pensar que el arte y la cultura son esenciales de una manera tan pobre como para que la gente use su tiempo común, su tiempo libre, o para que aumente un punto del PIB, es empobrecer la tarea de la cultura como el gran espacio donde la humanidad ensaya sus estrategias de sobrevivencia. Y bueno, a lo mejor digo, quizá John lo sabe, pero en México vivimos una realidad muy dura, muy compleja, de violencia, de marginación social, de pobreza acumulada por décadas. Y escuchando todo esto, uno dice, pues aquí están las herramientas, ¿no? Para fortalecer nuestras comunidades,
para generar sujetos críticos, autónomos, fortalecer las creatividades. Y no lo logramos, no lo logramos. Digo, es una lucha que pues estamos dando. Las comunidades se preocupan por esto, pero no logramos todavía que este discurso suba y se convierta hoy en políticas públicas verdaderas, ¿no? Eduardo, ahí es donde tenemos que seguir pues señalando, y ahí es donde este libro se convierte en algo muy importante para el debate, para poder subir el debate, porque de pronto nuestro debate se estanca con modelos, pues, modelos de políticas culturales ya caducos, los nuevos no se acaban de entender bien, entonces, no sé cómo, digo, esto para que John se enterara un poco de nuestras realidades, ¿no? Estamos en esa lucha. A lo mejor, bueno, tú has participado, Eduardo, en un documento importante, me parece, que generó la UNAM, que se llama para salir de la terapia intensiva, ¿no? Realizaron un diagnóstico muy interesante, hay ahí muchas propuestas, ¿no? Que reflejan pues mucho de este espíritu. No sé si queramos hablar un poquito de nuestra realidad. Sí, yo estoy viendo, no sé, nos mandaron un mensaje que hay que cambiarnos de canal de YouTube o algo así. No, pero nosotros nos mantenemos aquí. Ah, ¿Entiendes? ok. Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo creo que estas ideas que yo creo que el libro de John es un libro que eh, ningún libro puede traducirse a todos los contextos sociales y comunitarios, sería absurdo, pero digamos que es un libro que no se refiere exclusivamente a un contexto cultural, pensarlo en nuestro contexto de Ajá. violencia. Por ejemplo, tú hace unos momentos decías, pensemos estas ideas y llevémosla a Ciudad Juárez, ¿no? Donde ha habido yo digo, un holocausto de mujeres, ¿no? En el mundo se ha conocido como las muertas de Juárez. Se sistematizó el asesinato de muchachas trabajadoras como una forma de praxis política criminal con fuertes vínculos con el Estado. ¿Cómo interviene una política cultural en un espacio donde la vida humana se ha devaluado a ese tamaño, donde el interés económico de maquiladoras de cadenas productivas internacionales ocupan una mano de obra barata, de mujeres jóvenes, desechables, no formadas, donde el Estado y las instituciones no generan espacios de comunidad, no generan formas de fortalecer la vida colectiva y de dar seguridad a sus ciudadanos, donde la ciudad no está planeada para que los ciudadanos convivan, la gocen, sino solamente para llegar a estos centros de trabajo donde fundamentalmente las mujeres son mal pagadas por jornadas de trabajo inmensas. Y ahí se da un fenómeno brutal de violencia donde se cruza el tráfico de drogas, el tráfico de personas, la trata de mujeres, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer para hacer un ejercicio que no vamos a resolver, pero cómo traducir estas ideas de la cultura a estos espacios enormemente crispados y dolorosos que nosotros lo vemos muy cerca como mexicanos, pero que también son el mundo? Eso es Guatemala, eso es El Salvador, eso es Nicaragua, eso es Siria, ese es el mundo, ¿no? Quizás sea más excepción el mundo que vive en paz y que vive confortablemente al mundo que vive en estos niveles de crispación. ¿Cómo entender, cómo también hacerle ver a las élites, a las dirigencias políticas, que la cultura puede tener un papel esencial ahí no diría para reconstruir el tejido social, que es una frase que se ha usado mucho, porque no se trata de reconstruir un tejido,
Este es el resultado del tejido social que hay. Se trata de construir otro mundo, de construir otra forma de vivir, donde la gente, quizás a partir de ese derecho a la creatividad, no sea solo considerada mercancía desechable y por lo tanto devaluada socialmente hasta que su vida pierda totalmente valor para la sociedad y para el Estado, ¿no? For the last 10 years now, I have worked for a Indigenous theatre company in my state, in Victoria, and the status of Indigenous people in this country is shocking. The rates of infant mortality, the rates of incarceration, the exploitation is deeply, deeply shocking and has not improved over the last 30 years, despite the constant rhetoric from institutions that they are going to, what they call, close the gap to create equality. And it's not happening. On the one hand. On the other hand, we have a National Arts Prize, and for the first time this year, the prize was won by an Indigenous artist. Now, that is heralded as a huge step forward in cultural development in Australia, and in a lot of ways, I think that's nonsense. That again, the reason I work for an Indigenous company is because all of the things that I've been saying already, really, that it is the development of an independent confidence. It is the development of a pride in one's own culture that gives one the foundation to be able to take political action that is effective, I think. Now, I guess, but we have a very famous song in Australia that tells the story of a land rights struggle, and the name of the song is "From Little Things, Big Things Grow," and in the end, I guess for me that becomes possibly the most meaningful statement. That the only way that effective counter struggle can occur is through grassroots development that is owned and practiced by the people, by not by an intervention from the state, but by local and small activities that grow and network and may develop into something. The little that I know about Mexico, I mean, I guess one of the strongest things for me is the Zapatistas. That growth for me has always been a what do you call it? A torch-bearing thing. That what's happening there is something to which all of us in the rest of the world can look to as a beacon. Again, I don't know how helpful this is, other than that for me it is local development that is locally initiated that is where the most likely crucible for powerful change. Pues sí, de hecho, digo, ese es el tema que lleva de título esta feria, ¿no? Comunidades en acción, ¿no? Ahora, como empezábamos al principio de esta plática, el libro, sin embargo, está dirigido a
hacia la creación también de políticas públicas. Y ahí es donde no hemos encontrado como el canal, porque está fracturado. Ahora hablabas de los zapatistas, pues hay una pugna política aquí en México que pues los tiene, digamos, de adversarios del gobierno, ¿no? Y nos pasa frecuentemente, ese ha sido como el talante aquí en México, que los servidores públicos, los funcionarios, se convierten en adversarios de la comunidad y es muy necesario y urgente poder entablar diálogos, ¿no? Necesitamos entablar diálogos verdaderos, diálogos eficaces y que den resultados, ¿no? Porque también venimos de décadas de diálogos. Hay una expresión aquí que se llama dar a tole con el dedo, donde pues, se hacen diálogos, se nos dan palmaditas en la espalda y ya, creo que, bueno, usaste la palabra resistencia también. Creo que, pues, nada, lo que toca es seguir en esta lucha, articularse entre todas las comunidades, seguir luchando por la autonomía. Es algo que también Eduardo siempre trae muy a colación, la autonomía, la independencia, y sumar fuerzas y seguir luchando por entablar diálogos, que como comunidades podamos incidir en cómo se diseñan las políticas, cómo se gasta el dinero, ¿no? Ahorita tenemos acá, se acaba de presentar el proyecto de presupuesto para 2021. Entonces, reconozco también que como sociedad nos falta mucho trabajo para saber leer estos presupuestos, para sentarse y decir, a ver, como comunidad proponemos que no se gaste así como ustedes quieren, que se gaste de esta y de esta otra manera, ¿no? Y tenemos que mostrar el músculo, pues no sé, habrá que con nuestros medios artísticos seguir luchando para ser escuchados, ¿no? Y yo no sé si es una forma de la inocencia o demasiado utópico pensar en que la construcción comunitaria desde de abajo y horizontal, ¿no? Con esta experiencia que tú hablabas de los zapatistas, que hay otras en México. Pienso en Cherán, los purépechas michoacanos, eh, los huirráricas, los huicholes, en fin, hay nahuas en Ostula. Hay muchas experiencias de este tipo entre los pueblos originarios, donde esa organización comunitaria resistió a la conquista, a la colonización, a la independencia y a la modernización liberal y al día de hoy, ¿no? A mí me parece más difícil pensar en esos términos en estas sociedades más híbridas, comunidades más híbridas, mestizas, donde esa resistencia histórica no forma parte de la cultura, no forma parte de la cultura de las personas. Cómo construir en ese otro mundo, por cierto, mayoritario, ¿no? En unas sociedades, en las sociedades contemporáneas o una sociedad como la mexicana, cómo construir esta idea, estas nuevas comunidades, digamos, tras el fin del sueño de una modernidad que nos iba a sacar del dolor, del hambre, de la explotación, nos iba a convertir a todos en seres prósperos, ricos y felices. Ese mundo se desmorona, ¿no? Ese mundo ha terminado. Y está el ejemplo de los pueblos originarios que resisten y que resisten a partir, no tanto de que sean mejores o peores, resisten porque no destruyeron la comunidad. Eso es lo que tienen de punto de partida, ¿no? Que tienen ese tejido funcionando y que en el vecindario, en mi barrio, ese tejido no existe. Es decir,
hay que construirlo en todo caso, o hay que construir nuevos tejidos, quizás no necesariamente territoriales, sino culturales. Pero frente a esa situación, pienso que más allá de que sea fundamental crearlos, el que un libertario, anarquista como tú le escriba un libro a los funcionarios públicos me parece, les dirige un mensaje a quienes se encargan de la función pública. Yo he sido y soy funcionario público. Me parece una belleza, ¿no? Porque me parece también terminar con ciertas ideas un poco acartonadas de lo que es la sociedad. Y yo ahí lo que veo es que se necesita una participación del Estado. Finalmente, el Estado es también la construcción de un cierto sueño de comunidad, la nacional o lo que sea, ¿no? Y yo ahí lo que veo que tú propones, y me parece para ir a aterrizar, volver a la tierra, digamos, a nuestro tiempo, a nuestro mundo, es algo que me parece que es fundamental, que es que en un proceso de construcción de políticas públicas, no solamente culturales, también culturales, el fundamento de la legitimidad está en la participación. No en la participación electoral solamente, que es una manera importante a la que hemos llegado de construir la participación a través de partidos políticos, etcétera, que desde luego tiene una utilidad pública y también sabemos sus límites y también sabemos que es una forma en crisis en todo el mundo, ¿no? Y que por lo tanto la participación, es decir, no termina en la elección, sino que las sociedades y los estados tienen que construir formas de participación permanente y que además de esa participación garanticen espacios de autonomía, espacios donde las comunidades, con el apoyo de las instituciones, no contra las instituciones, de ahí no sé si es donde estoy ya en la utopía, adquieran espacios de autonomía donde definan sus propuestas de organización, de destino, de sentido, ¿no? ¿Es posible, hago esa pregunta, es posible construir un diálogo entre la vocación de control del Estado y una mayor participación social en la toma de decisiones? Cuando decimos toma de decisiones nos referimos a eso, al diseño de las políticas, al uso de los recursos al que aludía Daniel, a la operación de esas políticas y a la evaluación, a la calificación de esas políticas. De manera que los procesos sociales y creativos sean también procesos de corresponsabilidad. No se trata de que periódicamente los ciudadanos constatemos que el Estado, las instituciones, nos gobierne quien nos gobierne, siempre nos decepcionan, sino que seamos parte de esa decepción en todo caso, que seamos constructores de ese y corresponsables y aceptemos nuestra participación ahí. Y además seamos capaces de construir espacios donde esa visión vertical del Estado no monopolice nuestra vida, sino nos deje amplios espacios de creatividad y de vitalidad propia, digamos. No todo esté bajo el dominio de esa visión del Estado, sino de una visión más de abajo y más pegadita a la vida de los seres humanos, ¿no? A lo mejor antes de que John, si quiere decir algo, quería también invitar al público que nos escucha a que nos hagan llegar preguntas. Ya nos quedan unos pocos minutos. Si quieren preguntarle algo a John, adelante. Si quieres comentar algo, John, de lo que dijo Eduardo. Sure. Well, I'd like to respond to the questions. I think what Danielle and Eduardo have been saying is absolutely correct. We live in very different cultures. In a lot of ways,
I mean, this is an interesting thing about the book itself, that the embrace of the ideas in the book seem to me have been far more taken up in non-English speaking cultures. That from my perspective, the English speaking cultures have completely ignored what I've written, but in particular Spanish speaking cultures have embraced a lot of the ideas that I put forward, which is sort of makes it sad that it has taken 20 years for the book to be translated into Spanish. It appears to me that the possibilities that you guys have been talking about are much more likely to develop in your cultures than they are in mine, which makes me sad, but it makes me wish I'd learned to speak Spanish properly very early, because I feel much more connection in a way to the culture of Spain and the culture of Mexico and South America in general than I do to my own culture in a whole lot of ways, which is unfortunate. But I do think that the radical tradition, there are radical traditions in many European cultures, but in particular in Spanish-speaking cultures that offer activists today more opportunity and more basis upon which to build new institutions, on which to build locally based grassroots initiatives than exist in Anglo-Saxon cultures. When the financial crisis happened years ago, there was a lot of thought amongst people like us that this was the opportunity for the world to change, and it didn't. And with the pandemic, the same thing, that we believe that the crisis that has occurred gives us the opportunity to change things. And perhaps that's utopian, as you said, Eduardo, but I guess we have to seize every opportunity that comes to us to try and change those things. But I'm now getting very old, and as with all good radicals, you realise that whatever change happens will happen long after our lives are over. But we have to keep fighting. We have to maintain the struggle. Bueno, pues a ese respecto, tu libro es un gran aliciente para mantener la lucha viva. Estoy muy agradecido con él. Y bueno, gracias. Ya te informaré personalmente de los esfuerzos por lograr que nuestras autoridades actuales lo lean y lo entiendan, ¿no? Y ver qué resultados podemos tener, ¿no? En esa lucha seguimos. Sí, yo a todos los que hoy nos están oyendo en estas nuevas salas de conversación o auditorios virtuales, a mí me gusta siempre en las presentaciones del libro decir que es de mala suerte salir de la presentación y no comprar el libro. En este caso es un poco complicado, ¿no? Habrá que buscarlo, pero lo que yo quiero decir es que sí es un libro inspirador. No es un libro de recetas, ¿no? O sea, no es un libro quien piense que
si lo va a recibir tal presidente municipal, pasado mañana va a construir la política cultural perfecta y va a entender cómo se debe incluir a la cultura en el presupuesto, pues se va a decepcionar. Lo que sí va a encontrar son una enorme cantidad de reflexiones pertinentes, de crítica de nuestro mundo, pero una crítica absolutamente germinal. Es decir, a pesar de estas últimas palabras de John Hawkes que podrían parecer un poco pesimistas, ¿no? O melancólicas quizás, como de no ver que las palabras y las ideas y los sueños radicales hayan florecido como se pensaron. Pues yo creo que tomando las propias palabras de John Hawkes, lo importante son los procesos. Y este libro es parte de un proceso en el que hemos aprendido muchos, y si tiene éxito es porque se parece a los deseos de muchos otros, es porque dialoga con las realidades, es porque nos hace más legible el mundo y muchas veces nuestros conflictos. Yo creo que no es un libro de política cultural, es un libro que pone a la cultura en la dimensión de la política pública o en la dimensión de la cuestión pública. Y creo que lo tenemos que seguir dialogando. Creo que nos ha ayudado a pensar hoy, esta tarde, y nos va a seguir ayudando a pensar. Y yo quiero felicitar además al Milagro, porque no es un libro que tiene como función ayudar a los administradores de la función pública a trabajar, pues parecería que tendría que haber nacido en las editoriales públicas, ¿no? Nació en una editorial de la sociedad civil, en una editorial ciudadana, y eso me parece que es una cosa que hay que celebrarle al Milagro y que es un mensaje a todos, ¿no? Es un mensaje también de para dónde van las cosas. Así que pues Oye, espera, te toca despedir. Espera, porque me estaba acordando, bueno, este libro creo que también llena un vacío que ha dejado tanto la izquierda como la derecha, porque me estaba acordando de los festivales de cultura que organizaba en los años 60 y 70 la izquierda. ¿Tú te acuerdas, Eduardo? Se llamaba acá en México, por ejemplo, Festival de Oposición, ¿no? Y ahí el papel que jugaba la cultura era central. Aquí venían expresiones culturales de todo el mundo y sí era algo que la izquierda tenía como arma y herramienta, ¿no? Algo pasó en el camino que se perdió, ¿no? Se perdió y hay un vacío. En el discurso de la izquierda escuchamos retórica política que sigue sin incluir a la cultura desde dentro y entendida. Entonces, ahí es donde este libro me parece que es una respuesta contemporánea, ¿no? A ese hueco que existe, ¿no? En todo el espectro político, ¿no? Y bueno, entrando en agradecimientos y en despedidas, quizá también yo quiero agradecer este espacio que nos da el colegio, el antiguo colegio de San Ildefonso, a quien organizó esta feria. Muchísimas gracias. Está por ahí, espero, Jorge Anaya. Le mando un saludo, que es quien tradujo el libro. Y espero que también esté por acá Diana Goldberg, que fue la que cuidó con mucho cariño la edición. Y no sé, espero que no se me vaya nadie más. A ti muchas gracias, John. Muchas gracias por darnos este tiempo, la oportunidad de conocerte. Voy a ser muy feliz de darte. It has been wonderful. Darte alguna buena noticia de hasta dónde llegó tu libro, allá arriba. En los abajo y de gobierno en todos abajo. lados. Well, I should say just one Tienes thing razón, out of what Eduardo said was that, yes, I may not see the results that I would wish, but I can imagine them. And that
in a sense, is what art is, the act of imagination. And that can hold us, keep us strong. And thank you. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, John. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, pues damos por terminado entonces esta presentación. Espero que haya sido de utilidad e interés para todos. El libro ya está ahí a la venta en la feria y estará en las librerías para quien tenga interés en él. Muchas gracias.